Amigos y amigas, vamos a revisar entonces la estrategia de evaluar. Sin embargo, al ser la última habilidad que estamos revisando y dentro del proceso lector una habilidad que engloba o que requiere el desarrollo de todas las otras habilidades, de todos los otros procesos cognitivos, lo que vamos a hacer es revisar la estrategia, los 5 pasos que te hemos estado enseñando hasta el momento, pero lo vamos a hacer junto contigo, es decir, vamos a partir leyendo el texto juntos y leyendo las preguntas de todas las preguntas del texto del pebre para que te sirva de modelo. Lo que voy a hacer yo es modelar una lectura, ir marcando el texto, haciendo estos procesos metacognitivos, haciéndonos conscientes de lo que leemos, de lo que interpretamos y por lo tanto determinar si hemos desarrollado las habilidades de la competencia lectora. Partimos entonces con nuestra estrategia de resolución PAES. En esta oportunidad vamos a comenzar con el paso 2 y ahora te voy a explicar por qué. Normalmente leemos con un propósito también. Nosotros buscamos obtener algo de la lectura. Cuando nos encontramos en un contexto de la PAES, lo que estamos haciendo es leer para responder preguntas. Por lo tanto, bajo esa lógica, es bastante comprensible que queramos comenzar leyendo las preguntas para hacer una lectura dirigida. Por lo tanto, vamos a comenzar así, en este caso, nuestra última estrategia de comprensión lectora. Vamos a comenzar leyendo las preguntas, que en este caso son 10, son un montón de preguntas. Partimos por acá y hacemos lo siguiente. Destaca la palabra clave en el enunciado. Destaca una palabra que te ayude a estar atenta, a preparar tu cerebro o atento para encontrar esa respuesta. Por ejemplo, en la pregunta 14 me van a preguntar por la temática, es decir, síntesis global. En la pregunta 15 tengo que estar atenta a la palabra terpeno. Cuando aparezca la palabra terpeno yo me acuerdo que hay una pregunta de comprensión lectora, entonces puedo destacar, puedo escribir el número 15, por ejemplo, que me va a ayudar a reconocer que ahí me localizo hacia allá, rastreo la información y la ubico, la localizo. Esto me va a permitir encontrar de manera más rápida la respuesta. Voy a la pregunta 16, me preguntan por la función de información contenida en los paréntesis. Cada vez que esté leyendo y me aparezca información entre paréntesis, me voy a preguntar por qué está así, cuál es su función, cuál es su propósito. En la pregunta 17 me dicen en el segundo párrafo con qué propósito se utilizan las comillas en la palabra babita. Me voy a preocupar cuando salga la palabra babita, voy a revisar su contexto y voy a entender por qué utilizan las comillas. En la pregunta 18, de acuerdo con la lectura, ¿por qué la vista humana capta fácilmente el color verde? Mi lectura dirigida, cuando aparezca el color verde, me voy a preocupar de entender por qué la vista humana lo capta fácilmente. Pregunta 18, ¿qué aspecto no corresponde a la característica del licopeno? Lo mismo, cada vez que se hable del licopeno, voy a estar atenta a la información que ahí se entrega. Pregunta 20, ¿con qué propósito las autoras nombran el sistema inmune de los seres humanos? Le damos ese dato al cerebro, nuestro cerebro va a estar atento a la lectura cuando aparezca, lo reconozco, le puedo marcar el número 20 para ayudarme a encontrar la respuesta mejor. En la pregunta 21, según el texto, ¿qué tienen en común los compuestos químicos de los 3 ingredientes presentados? Por lo tanto, de acuerdo con los ingredientes que me van a presentar, yo tengo que reconocer algo que tienen en común. Pregunta 22. Considerando texto e imágenes, ¿qué aspecto dificulta la comprensión del contenido? Vale. Pregunta 23. ¿Qué información nueva presenta la infografía al final del texto? Y listo, de esa forma así de sencillo, marcando una que otra palabra y preparando nuestro cerebro frente a la lectura. Por lo tanto, hemos leído todas las preguntas, todavía no me detuve tanto en la habilidad. Vamos a pensar solamente en palabras claves que nos ayuden a concentrarnos, a enfocar nuestro cerebro. Y ahora con eso nos vamos a leer el texto, haciendo todas las marcas que corresponden para demostrar que comprendemos su significado. Vamos a leer el texto. Puede que antes de leer las preguntas hayas realizado una lectura escáner, como la que hicimos nosotros al comienzo de este módulo, leyendo el título, que siempre es la idea principal, que siempre es una síntesis global, por lo tanto es tremenda pista. Acá se va a hablar del sujeto temático pebre y lo que se nos va a decir sobre el pebre es cuál es la química que está entre sus ingredientes. Vamos a hacer la lectura más zoom. Vemos las 3 secciones, linalol terpeno, licopeno, cebolla. Reconocemos entonces 3 grandes secciones que organizan la información. Hacemos un análisis muy rápido, muy escáner de los elementos que componen el texto, que son los que ya habíamos señalado antes,
y comenzamos la lectura. Cuchareado con ají o a la piedra, la química entre estos ingredientes es innegable y deliciosa. Normalmente un subtítulo o una bajada de un título suele complementarlo, suele agregar un poquitito más de información que sirva para la persona que comienza la lectura a que le resulte más atractiva y que por lo tanto quiera seguir leyendo. Comenzamos con la primera sección, linalol terpeno, el perfume del cilantro. Puedo hacer una predicción de lectura y decir el sujeto temático de esta sección seguramente va a ser el linalol. Y lo que se me va a decir del linalol es respecto del perfume, y esta es básicamente la sección del cilantro. Entonces te recomiendo la lectura por párrafos. Lee un párrafo, destaca el sujeto temático, la idea o las ideas principales de ese párrafo y ahí anotas al costado una o dos palabras que te ayuden a sintetizar el contenido de ese párrafo. Entonces, el cilantro debe su aroma en gran parte al linalol, un compuesto secundario del tipo terpeno. Los terpenos tienen la función de atraer polinizadores o repeler insectos y herbívoros a través de señales olfativas. Me han nombrado 3 sustantivos, el cilantro, el linalol y el terpeno. Justamente los 3 que aparecen en el subtítulo. Sin embargo, en la segunda oración nos estamos quedando con los terpenos y nos está hablando de las funciones. Nos nombra 2 en particular, atraer polinizadores y repeler insectos y herbívoros. ¿De qué manera lo hacen? Por señales olfativas. La idea de señal olfativa viene conectada con la idea de perfume. Muchas veces estos compuestos, ¿cuáles son estos compuestos? Los del linalol, advierten, aparecieron las comillas, atentos, de la toxicidad de una planta para que el potencial enemigo ni siquiera se atreva a probar el vegetal. Eso en el mundo de los insectos. Por lo tanto, tú haces aquí y, por ejemplo, yo pondría ideas. ¿De qué se trata esto? Del terpeno, del olor y de los insectos. Son básicamente las ideas principales que están en este párrafo. Leo el segundo. Para nosotros, el terpeno evoca el olor del cilantro porque al picarlo para hacer el pebre se forma aceite, ¿vale? Atento, otra vez apareció. Al igual que advierten, ahora apareció aceite. ¿Qué tienen en común esas palabras? Vamos a pensar en los contextos, pero terminemos primero la idea. Paréntesis, bueno, atento, bien preguntas también sobre paréntesis. Esa babita que sale cuando uno pica el cilantro, que toma forma de monoterpeno con grupos alcohol, que es la OH que se ve en la estructura. Este componente es oloroso y súper volátil, por eso sale más olor a cilantro luego de picarlo. Se sigue hablando del terpeno, primera oración es sobre el terpeno, ya no es para los insectos, es para nosotros los seres humanos. También se está hablando del olor y también se está hablando acá de monoterpeno, que seguramente pues no conocemos ese concepto, ya tenemos una idea más o menos de lo que sería un terpeno, pero si le ponemos el prefijo mono, significa uno. Y nos dice que toma la forma de monoterpeno con grupos alcohol, que es la OH que se ve en la estructura. Por lo tanto, nos fijamos acá, en la OH de la estructura. Mira, zoom. Junto con esto, estos dos compuestos se están evocando a uno solo, por lo tanto, mono. La estructura nos está tratando de explicar lo que indica el párrafo. ¿Y qué es lo que indica el párrafo? El terpeno, el olor en los humanos. Eso es oloroso y súper volátil y además aparece la explicación del compuesto químico al lado. Tercer párrafo, farmacológicamente, ahí la palabra ya te está guiando, en este contexto vamos a hablar del aspecto medicinal. Dice que tiene efectos anticancerígenos, lo que no implica que su ingesta reemplace un tratamiento médico. Claro, nos está hablando en un contexto farmacológico y efecto anticancerígeno. Por lo tanto, muchas personas podrían pensar, si como cilantro en mi dieta diariamente, seguramente podré reemplazar mi tratamiento médico. Pero aquí el texto, como es de divulgación científica, tienen que aclarar que no implica que lo reemplace. Ahí nos está entregando también información entre paréntesis de la que deberíamos estar atentos de por qué está poniendo esa información entre paréntesis ahí. Al igual que la idea del OH que se ve en la estructura. Y al igual de la explicación del aceite que se forma y la comparación con una babita. Bien, entonces aquí en lo farmacológico, los efectos anticancerígenos que no implican el reemplazo de un tratamiento médico. Y también dice, se usan sus extractos como preservantes. Entonces, preservantes
preservantes, anticancerígenos, vale, aquí en este contexto tenemos todas las ideas de la medicina o de las ideas medicinales del cilantro. Aquí tenemos la imagen del cilantro y tenemos un marcador discursivo que es clave. Por otro lado, fíjate en esas palabras las ponen las autoras para estructurar su discurso, para darle un orden, para que tú lo leas de manera más lógica, más ordenada. Si dice por otro lado, significa que vamos a seguir hablando seguramente del mismo sujeto temático, pero una segunda idea, una otra idea. Dice, por otro lado, el color verde. Entonces, si antes estaba hablando del olor del cilantro, de las propiedades de los terpenos y de lo relacionado con las propiedades olfativas, ahora, por otro lado, vamos a hablar del color. Dice, el color verde de las plantas está dado fundamentalmente por un pigmento llamado clorofila, otra vez la información entre paréntesis, en realidad es una familia de pigmentos, ve que nos está haciendo una aclaración, que absorbe luz en la zona roja y azul del espectro visible. Vamos a empezar a hacer así, entonces, roja y azul del espectro visible, pero no en la zona verde. Esta última se refleja y por lo tanto es percibida por nuestros ojos. Y termina por acá, al absorber la energía del sol, la clorofila entra en estado de excitación, otra vez las comillas, advierten toxicidad, se forma aceite, un estado de excitación. Pareciera ser que esas palabras forman parte de otro contexto y que son utilizadas acá para que las podamos entender mejor, ¿verdad? Para que podamos hacer alguna relación, alguna conexión con ideas que nosotros conocemos del mundo. Entonces, la clorofila entra en estado de excitación y es capaz de transferir esa energía en una cadena de reacciones que son parte de la fotosíntesis, proceso necesario para sintetizar carbohidratos y generar oxígeno que respiramos. Aquí abajito, después de la coma, está la explicación de qué es fotosíntesis. Luego aparece la imagen de la espectroscopía, con la idea de los colores, que nos ayuda a entender mejor la idea que se está explicando acá del color verde. Y nos dice un datito desde la espectroscopía. El color verde se ubica justo al medio de la distribución de colores, por lo que es el que menos esfuerzo requiere para ver, otra vez esfuerzo entre comillas. Por eso es uno de los colores favoritos del mundo y es el más presente en la naturaleza. Esta información aparece con letra cursiva justo debajo de la imagen, por lo tanto es un datito extra, es una idea que nos ayuda a entender mejor las ideas principales de este párrafo, que por lo tanto, ¿cuáles serían? Marcamos aquí, se sigue hablando del cilantro, se sigue hablando, pero en este contexto vamos a hablar principalmente del color. Y acá arriba se está hablando, y acá arriba de la clorofila y de la fotosíntesis. Entonces mira lo que podríamos hacer. Puedes darte cuenta que tanto el primer como el segundo párrafo de aquí están enfocados en el olor, por lo tanto también puedes hacerte con una ayuda de escribir algo, una idea que representa el contenido local de dos párrafos. Y puedes decir, los dos primeros hablan del olor, aspecto farmacológico medicinal, luego me hablan del color. ¿De qué? Del cilantro principalmente. Segunda sección, licopeno para el color del tomate. Puedo hacer la predicción, seguramente el sujeto temático va a ser el licopeno y se me va a hablar principalmente del tomatito y su color rojito. Dice, el licopeno es un carotenoide, un tipo de pigmento vegetal responsable del color rojo. Entonces, carotenoide, color rojo y anaranjado de algunas frutas y verduras, lo que serviría para atraer el consumo de frutos y por lo tanto la dispersión de semillas por animales. Otra de sus funciones, atentos a esos marcadores, aquí aparece una función que es esta y ahora nos va a nombrar otra de sus funciones es proteger las plantas contra el daño por luz excesiva. Y luego indica que se encuentra en tomates, pero también sandías, pomelos, guayabas, papayas y otros frutos rojizos. Por lo tanto, con esta idea se pueden generalizar todos los frutos que tienen el mismo color y ya sabemos a qué se debe ese color y cuáles son las funciones de tener ese color. Por un lado, atraer el consumo, llama la atención el rojo, ayuda a que se puedan dispersar las semillas por animales, ya que atrae el consumo, eso permite la polinización.
Y además protege a las plantas por la luz excesiva. Perfecto. Hacemos entonces un cuadrito acá al costado y decimos sí, se está hablando del licopeno, principalmente del color y de sus funciones, las funciones que tiene este color. Después tenemos el segundo párrafo de esta sección, acá, y comienza con un conector importante también. Además, significa que va a sumar otra idea siguiendo la misma lógica de lo que venía diciendo antes. Además, esta defensa, ya te va quedando más claro entonces que está utilizando conceptos entre comillas para hacernos entender las reacciones de estos elementos químicos, de estos compuestos químicos, para que sea más fácil relacionándolos con ideas que son de nuestro vocabulario o de nuestro comportamiento más humano. Defensa, excitación, aceite, etc. Entonces, además, esta defensa, ¿cuál defensa? La que se estaba nombrando acá, la de proteger las plantas contra la luz. Dice, esta defensa de los carotenoides, que es símil a la de nuestro sistema inmune, pero en los vegetales y plantas, información entre paréntesis, se basa en actividad antioxidante. Por eso, estos extractos se usan tanto en productos de belleza como cremas para disminuir arrugas y daño a la piel. Entiendo entonces por qué utilizó un conector de suma y me habla de defensa frente a la idea de proteger a las plantas contra el daño de la luz. Esos mismos carotenoides nos ayudarían a los seres humanos, a nosotros, a proteger nuestra piel con productos de belleza y cremas. Esto hace que el pebre no solo sea rico, sino que también nos ayuda a protegernos del avance del tiempo en la piel. ¿Cuál es la idea principal de este párrafo entonces? Que los compuestos del tomate, el licopeno específicamente, nos ayuda al cuidado de la piel. Y fíjate que acá abajito, acá abajo, las autoras están haciendo un esfuerzo para ayudarnos a entender mejor las ideas químicas detrás de los ingredientes. Y nos ponen esta fórmula. Sin embargo, para las personas como yo, por ejemplo, incluida, que no tenemos mucho conocimiento de química, pues esto no nos aporta mucha información. Sería como algo que tal vez nos resulte una dificultad y pensemos, uy, qué difícil el texto porque esto no me está ayudando, no lo entiendo. Puede ser una dificultad para la lectura, al menos en mi caso. Quizás no para todos, pero desde mi punto de vista quizás les podría afectar también a ustedes. La imagen del tomate todo rojito acá viene a complementar el sentido de la sección que nos habla principalmente del color del tomate, ¿verdad? Eso sí que aporta, eso sí que ayuda. Y por último vamos a leer la última sección de los ingredientes, que es la cebolla, capas y azufre. En la cebolla naturalmente existen compuestos que contienen azufre y se encuentran almacenados en las células. Al romper las células, es decir, es un conector explicativo. Cuando cortas la cebolla, nos está ayudando a entender mejor a qué se refiere con romper las células. Claro, cuando estamos cortando la cebolla, se liberan los compuestos y se combinan con una enzima, como reacción ante el daño que le estamos haciendo. Es un mecanismo de defensa. Entonces, aquí se nos está explicando los compuestos detrás de la cebolla son el azufre, y cuando lo picamos se libera y esto es una forma de defenderse. El factor lacrimógeno, con comillas, para hacernos entender entonces de que nos hace llorar, creado corresponde a una molécula volátil que llega a nuestros ojos y los irrita. Por eso lloramos, pero no nos impide comernos la cebolla. Otra vez una información extra entre paréntesis. ¿De qué se habla principalmente en este párrafo? Se habla de la cebolla y de su sistema de defensa. Obviamente que también del azufre. Vamos acá al final, el collage de José Vilches tiene otra vez el logo de Chile Científico, la palabra pebre. Estos son corchetes cuadrados que se suelen utilizar para entregar definiciones de los conceptos del catalán, definiciones o etimologías de dónde provienen las palabras, por ejemplo, del catalán pimienta, yo no sabía eso. Otra vez, la bajada o el subtítulo, cuchareado con ají o a la piedra, la química entre estos ingredientes es innegable y deliciosa. Más bueno que el pebre, el potecito, la lupa, el cilantro de fondo y la síntesis. Foto del cilantro, foto del tomate, foto de la cebolla, las palabras de cada una, el compuesto químico que hay detrás
y una síntesis de cada una de las secciones, fíjate. Cilantro, linalol, terpeno. En la naturaleza su función es atraer polinizadores y repeler insectos, En el pebre aporta fragancia, ya que libera aceite oloroso y volátil al picarlo. Es una síntesis, acá están todas las ideas que estaban contenidas en este primer párrafo. La segunda síntesis, el tomate, licopeno, que es un pigmento vegetal responsable del color rojo que protege a las plantas contra el daño de la luz excesiva y además de ser rico, protege a nuestra piel. Perfecta también esa síntesis. Y por último, la cebolla, azufre, dice acá. El factor lacrimógeno está presente en cada capa de este bulbo y corresponde a una molécula volátil que llega a nuestros ojos y los irrita. Por lo tanto, factor lacrimógeno, la idea de que irrita nuestros ojos. Es otra vez una síntesis de la última sección en la que se hablaba de la cebolla. Y listo, ahí tenemos la lectura marcada del texto. Hay muchas ideas seguramente que no mencioné que tú las pensarás. Hay muchas ideas que yo sí que pienso y tal vez tú no, pero sí que básicamente sería así como podríamos tratar de marcar el texto para comprender mejor su sentido, su significado. Y bueno, siguiendo la lógica de nuestra estrategia de lectura, ahora lo que vamos a hacer es otra vez regresar a las preguntas y ahora vamos a tratar de identificar las habilidades que están presentes en todas las preguntas, no solo las de evaluar, sino todas las preguntas, y vamos a ver cómo seguimos el paso a paso para encontrar la respuesta correcta. Pregunta 14. ¿Cuál es la temática del texto leído? Cuando es una síntesis global sabemos que la información no la encontramos explícita, la tenemos que construir nosotros utilizando el sujeto principal, el sujeto temático principal y las ideas principales. Por lo tanto, ¿cuál era el sujeto temático principal del texto? El texto se trataba principalmente del pebre, por lo tanto la palabra pebre tiene que salir en todas las alternativas. Vamos a hacer así. Pebre, 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 pebre. Perfecto. ¿Qué es lo que se estaba diciendo sobre el pebre en el texto? O sea, ya viendo el título podríamos ayudarnos a responder esa pregunta, ¿ya? Se estaba hablando de la química entre los ingredientes, entonces esas ideas también tendrían que aparecer aquí. Vamos a analizarla entonces las alternativas. Dice, la A, se habla de estudios científicos de los vegetales del pebre. Si bien el texto es sobre Chile científico, las autoras deben ser científicas que hicieron efectivamente un estudio para poder reconocer cuáles son los ingredientes y para poder aportar cuáles son estas propiedades. El texto en sí no se trata de estudios científicos como tal, y mucho menos de los vegetales del pebre, porque en este contexto la cebolla no es un vegetal y el tomate tampoco. Por lo tanto, hay un error de comprensión, hay distractores en esta alternativa. La vamos a descartar. B. Los ingredientes básicos de la composición del pebre. En el texto sí se nos está hablando de los ingredientes básicos, son estas 3 secciones que encontramos, ¿verdad? Pero en esta alternativa no hay ninguna idea que se asocie a la química, y el texto lo que buscaba era explicarnos la química detrás. Por lo tanto, falta la palabra clave, la eliminamos. Alternativa C, las propiedades químicas de los ingredientes del pebre. Otra vez sí que aparecen los ingredientes, pero ahora nos dice que son las propiedades químicas. Por lo tanto, esto sí es una síntesis global del texto. Aquí aparece el sujeto temático y las ideas principales están asociadas a las propiedades químicas del pebre. De todas formas, leemos igual la última. Las recomendaciones para la elaboración de un buen pebre. Sabes que no se trata de una receta de cocina, no es una recomendación de cocina. No tiene las palabras clave de la química, por lo tanto la eliminamos y ya tenemos una alternativa correcta. Chequeamos en el texto y marcamos la que nosotros consideramos es nuestra alternativa. Pregunta 15. Según la lectura del texto, ¿qué es el terpeno? Vamos a localizar en el texto dónde se hablaba del terpeno. Lo tenemos entonces identificado. La pregunta indica que es según la lectura del texto, por lo tanto lo más lógico es que nos quedemos en un plano explícito en el que se habla del terpeno. ¿Qué es lo que se dice de él? Alternativa A, que es un componente tóxico de algunas especies vegetales. Alternativa B, que es una sustancia responsable del aroma de algunas plantas. Alternativa C, es un elemento anticancerígeno usado en algunos tratamientos. Y alternativa D, es una materia química que
preserva el color de algunas plantas. La gran mayoría de las ideas que aparecen, todas las alternativas aparecen en el texto, sin embargo, no todas están asociadas al terpeno, a qué es el terpeno como una definición, o no todas aparecen en la sección que hay que localizar sobre el terpeno, aparecen en otros contextos. Entonces vamos a ir viendo una por una las alternativas y buscando las marcas textuales. Respecto de la alternativa A, se dice que es un componente tóxico. Sin embargo, en la sección en la que se habla del terpeno, la idea de toxicidad viene asociada a una planta. El terpeno por sí no es un compuesto tóxico, por lo tanto la vamos a eliminar. La alternativa B es una sustancia responsable del aroma. En este contexto, cuando estábamos hablando del terpeno, efectivamente se estaba hablando del olor, por lo tanto podríamos decir inmediatamente esa es nuestra alternativa correcta. De todas formas, seguimos leyendo. Alternativa C, elemento anticancerígeno usado en algunos tratamientos. Hay errores de comprensión que ya te has dado cuenta. Recuerda que en la sección en la que se estaba hablando del terpeno, aquí está la idea de lo anticancerígeno, es la idea farmacológica. Sin embargo, decía que no implicaba, que reemplazaba el tratamiento médico, por lo tanto habría un error de comprensión en la alternativa. Y por otro lado, esta idea de acá es una idea secundaria, que entrega una característica del terpeno desde un punto de vista medicinal. Nos dice que el terpeno tiene efectos anticancerígenos, pero no que es un elemento anticancerígeno, es distinto. No es la definición de un terpeno, por lo tanto tampoco es y la vamos a descartar. Luego, es una materia química que preserva el color de algunas plantas y en este contexto, cuando se estaba hablando del terpeno, principalmente del olor, en segundo lugar del color, cuando se habla del color es sobre la clorofila, ese es el pigmento que le da el color verde al cilantro y es una idea también secundaria, es una idea de por otro lado, voy a agregar algo más a lo que vengo diciendo, pero la idea principal es el aroma, es el olor del cilantro. Por lo tanto, también la descartamos y revisamos que la alternativa B aparezca en un plano explícito, es decir, que se diga que el terpeno es una sustancia responsable del aroma de las plantas. Aquí dice en el primer párrafo, que el cilantro debe su aroma en gran parte al linalol. Entonces, linalol responsable del aroma y el linalol es un compuesto secundario del tipo terpeno. Por lo tanto, ¿qué es un terpeno? Un terpeno es una sustancia que se encarga del aroma de algunas plantas, como por ejemplo del cilantro. Un poquito más adelante dice que los terpenos tienen la función de atraer polinizadores o repeler insectos y herbívoros. Hasta ahí es la función de los terpenos. Pero nos da otra pista, dice que lo hace a través de señales olfativas. Por lo tanto, con esta idea reforzamos que es una sustancia que se encarga del aroma. Por lo tanto, sí que se está diciendo que es una sustancia responsable del aroma de algunas plantas. La pregunta 16. En el texto, ¿cuál es la función de la información contenida en los paréntesis? Entonces, nos habíamos fijado que cada vez que aparecían paréntesis, las autoras nos estaban ayudando a entender mejor la información. Nos estaban haciendo conexiones con la realidad, con lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, el sistema del sistema inmune. Por ejemplo, el hecho de que no nos impida comernos la cebolla. Por lo tanto, vamos a revisar. Esta es una pregunta de interpretar información, de conocer cuál es el propósito, la finalidad o la función de un elemento, específicamente de los paréntesis. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Reconocemos los verbos, ¿verdad? Introducir ejemplos, vincular el contenido, presentar restricciones o aclarar información. Esto podría ser así de sencillo, pero porque sabes que cada vez que se estaban utilizando los paréntesis, efectivamente se estaba aclarando información compleja utilizando expresiones cotidianas, pero de todas formas vamos mirando. Mira, alternativa A, introducir ejemplos de situaciones comunes sobre lo que se expone. Y los ejemplos son efectivamente situaciones concretas y no en todos los casos son ejemplos. No cada vez que aparece la información entre paréntesis nos está entregando un ejemplo. Mira, la O que se ve en la estructura. Eso no es un ejemplo, eso es una explicación, una aclaración de la molécula que aparece acá, de la imagen de química, perdón. Por lo tanto, nos está ayudando a entender mejor la información.
pero no son ejemplos de situaciones comunes. Vincular contenido textual con la información gráfica presentada. En algunos casos se hace, como el que te acabo de mostrar. Esta de acá se vincula la información gráfica con la información entre paréntesis, pero en ningún otro caso. O sea, en ninguna parte hay una información, hay una foto, una imagen del aceite o tampoco algo sobre nuestro sistema inmune. Entonces, tampoco. Presentar restricciones sobre lo que se va mencionando en el texto. La palabra restricciones indica limitaciones, ¿vale? Limitaciones. Entonces, ¿cuáles serían estas limitaciones? Quizás asociado a esto, porque no nos impide llorar. Bueno, en realidad sería un caso muy malo. Pero ya te das cuenta, ¿verdad? Que en todos los otros ejemplos de información entre paréntesis, ninguna otra son limitaciones o son restricciones. Vale, entonces listo, la revisamos, la chequeamos y nos quedamos con que efectivamente la función de los paréntesis en cada uno de los casos en los que se utilizó era para aclarar información, que estaba siendo información compleja, y lo estaba utilizando como babita, como lo que nos impide llorar, como tratando de acercarnos a un lenguaje más cotidiano, una expresión más cotidiana. Pregunta 17. En el segundo párrafo está localizando una sección específica, muchas gracias. ¿Con qué propósito se utilizan las comillas en la palabra babita? Sabemos que esta es una pregunta de interpretar información, específicamente de encontrar la función o el propósito de un elemento textual. Este elemento textual son las comillas. La sección por la que se nos pregunta es el segundo párrafo, específicamente, lo voy a marcar con este calipso para que se note. Aquí aparece la palabra babita. ¿Con qué propósito? Revisemos los verbos. Los verbos tienen que estar asociados a la función de la comilla, para comentar, para explicar, para destacar o para describir. Describir significa entregar características. La palabra babita es un solo concepto, es un sustantivo. Por lo tanto, es muy pobre decir que utiliza las comillas para describir. Podríamos hacer ese primer descarte con la palabra, con este verbo en particular. Y bueno, los otros verbos sí se puede comentar, explicar o destacar, creo que quedaría un poquito más cercano. Vamos a analizar entonces cada una de las alternativas. La A dice que se utilizan las comillas para babita para comentar la semejanza entre la consistencia del aceite y la sustancia que produce el cilantro al picarlo. Entonces, porque se parece la consistencia del aceite y la sustancia. Sin embargo, esta alternativa tiene un error de comprensión, porque dice que la semejanza es entre la consistencia del aceite y la sustancia que se produce al picarlo. Y en el texto, la palabra babita está siendo utilizada para entender mejor el aceite que se forma. No es que se forme una babita entre el aceite y una sustancia, sino que babita, sinónimo directo del aceite, de la consistencia de esta sustancia que se forma. Por lo tanto, la vamos a eliminar. La alternativa B dice que se utiliza para explicar la consistencia del monoterpeno por medio del uso de un término de carácter cotidiano. Aquí las ideas principales serían la consistencia, pero fíjate que nos habla del monoterpeno. Y dice que se utiliza para explicarlo por medio del uso de un término de carácter cotidiano. Efectivamente, la palabra babita, así en diminutivo, es una palabra que utilizamos en un contexto más coloquial, más cotidiano. Por lo tanto, tendríamos que chequear si efectivamente se está hablando del monoterpeno en ese contexto. Y fijémonos que la idea es, para hacer el pebre se forma aceite, esa babita que sale cuando uno pica el cilantro, que toma forma de monoterpeno, ¿vale? Entonces sigue hablando de lo mismo, el monoterpeno es la idea de la babita. Por lo tanto, sí, en este contexto todo calza para que la alternativa correcta sea la letra B. Se utilizan las comillas porque se quiere explicar la consistencia del monoterpeno por medio del uso de un término de carácter cotidiano. De todas formas, leemos las siguientes. Para destacar un concepto clave de la composición química del cilantro como ingrediente del pebre, ¿cómo va a ser un concepto clave la babita? No, en el texto no se está utilizando la babita como un ingrediente de la composición química del pebre, sino que para explicar la consistencia que tiene la sustancia. Por lo tanto, la vamos a descartar. Y por último, describir las características de la estructura del cilantro al combinarse
con grupos de alcohol. Fíjate en los distractores. Efectivamente, describir significa entregar características. Y la babita no es que sea características, ni siquiera con plural. Por lo tanto, también la descartamos, revisamos otra vez que efectivamente en el texto se utiliza las comillas para explicar la consistencia y ya escogemos nuestra respuesta correcta. La pregunta 18 dice, de acuerdo con la lectura, ¿por qué la vista humana capta fácilmente el color verde? Tenemos una pista que nos indica que vamos directamente al texto, a lo explícito, a lo literal. Recordemos dónde encontramos la idea del color verde. Sabemos que es en la parte del medio de nuestro texto. Aquí abajo, el color verde se ubica justo al medio de la distribución de colores, por lo que, atención a los conectores, conector de consecuencia es el que menos esfuerzo requiere para ver. Ahí está la idea por la que nos están preguntando. La ubicamos, la localizamos y nos vamos a analizar las alternativas. ¿Por qué se capta fácilmente? Porque es uno de los colores favoritos del mundo, porque está presente en la naturaleza, porque se ubica en el centro de la distribución de colores o porque es un pigmento clorofílico carente de luz. Bien, todas estas ideas efectivamente de una u otra forma aparecen por aquí. Sin embargo, mira, fíjate que acá hay un punto seguido. Por eso, también es un conector de consecuencia, pero en este caso es una consecuencia que se deriva a raíz de ser fácil a la vista de los seres humanos, se convierte en uno de los colores favoritos del mundo. Es uno de los colores favoritos del mundo y presente en la naturaleza. Ahí están las otras dos alternativas, fuera del contexto del por qué se nos hace más fácil a nosotros verlo. Aquí el conector de consecuencia nos está diciendo, debido a que se encuentra en el medio de la distribución de colores, es más fácil para nosotros poder verlo. La respuesta está bastante sencilla, está textual, ¿verdad? Entonces, descartamos los dos que aparecen después del punto seguido, en otro contexto. Tú sabes que está en el mismo contexto, ¿no? Estamos hablando del color verde y de la vista. Sin embargo, la oración que nos importa es la que viene relacionada con la facilidad para la vista humana. Esta idea la descartamos porque no aparece en la sección por la que se nos está preguntando y ya nos quedamos con nuestra alternativa correcta, que es porque se ubica en el centro de la distribución de colores. Es la idea que aparece de manera literal y lo podemos corroborar acá. Menos esfuerzo requiere para ver. Justo en el medio de la distribución de colores. Ok. Avanzamos, pregunta 19. Según el texto, ¿qué aspecto no corresponde a una característica del licopeno? Vale, por lo tanto, no. Todo lo que sí salga la vamos a descartar, lo que no sale lo vamos a eliminar. El licopeno, ¿dónde se ubicaba el licopeno? En la segunda sección, acá. ¿Qué se nos decía del licopeno? Que era un cartenoide del color rojo, responsable del color rojo anaranjado, que debido a ese color atrae el consumo de frutos. Por lo tanto, si se atrae el consumo de fruto, también la dispersión de las semillas por los animales y que protege a las plantas por la luz excesiva. ¿Te acuerdas que además nos protege a nosotros la piel por medio de cremas de belleza o productos de belleza? Vamos a las alternativas. Alternativa A, ¿propicia la dispersión de las semillas de la fruta que lo contiene? Sí, eso sí sale. El licopeno tiene como característica que tiene el color rojo. El color rojo atrae el consumo de los frutos y por lo tanto la dispersión de las semillas. Ahí está la marca textual. Esa idea sí sale y como sí sale no es la correcta. Alternativa B, protege a las plantas de los daños por la exposición excesiva a la luz. Esta idea también sale. Otra de sus funciones es proteger a las plantas contra el daño por luz excesiva. Como sale, por lo tanto, tampoco es nuestra alternativa correcta. Alternativa C, contribuye a disminuir las arrugas y daños a la piel. Esta idea también sale, misma sección. Además, esta defensa se basa en una actividad antioxidante, por eso se usan tanto en este tipo de cremas. Porque no solo es rico, sino que nos ayuda a protegernos de los avances de la piel. Por lo tanto, contribuye a disminuir las arrugas y los daños a la piel. De que contribuye, contribuye. Buenísimo. Y alternativa D, ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune.
Ya recién leímos, ¿verdad?, las funciones y ninguna de las ideas se asociaba a ayudarnos a fortalecer nuestro sistema inmune. ¿En qué contexto aparece el sistema inmune? Entre paréntesis, en una idea que nos quiere ayudar a aclarar, a entender mejor la defensa de los carotenoides. Por lo tanto, es una idea símil, es un ejemplo, es una comparación. No significa que el licopeno contribuye a nuestro sistema inmune. Esta información se utiliza como una comparación para ayudarnos a entender mejor la idea. Esa idea, por lo tanto, no corresponde a una característica del licopeno. Si no corresponde, entonces es nuestra alternativa correcta y la destacamos. Pregunta 20. ¿Con qué propósito las autoras nombran el sistema inmune? Una pregunta que se desprende entonces de la anterior. El propósito de las autoras para nombrarlo, por lo tanto, es una pregunta de interpretar, específicamente saber la función o el propósito que cumple un elemento dentro del texto. ¿Cuál es el elemento? La mención, el nombramiento del sistema inmune. ¿Para qué se hace? Para precisar la función, para explicar la importancia, para ejemplificar o para describir. Algún estudiante avanzado dice, listo, el sistema inmune está siendo utilizado aquí, en este contexto, para darnos un ejemplo de algo que nosotros conocemos respecto de la idea de defensa. Por lo tanto, ejemplifica los sistemas defensivos existentes de la naturaleza. Sí, pero de todas maneras vamos a leerlas todas. Alternativa A, para precisar cuál es la función de los carotenoides en las plantas. A ser más preciso es aclarar. Quiere aclarar la función de las plantas. Entonces, esta información dice, además de esta defensa de los carotenoides, que es símil a nuestro sistema, decir que es símil, que se parece, que es parecido, que se podría comparar, no es una aclaración de la función de lo carotenoide. ¿Ves? La función de los carotenoides, por lo tanto, no es lo que está haciendo. B, para explicar la importancia del consumo de alimentos antioxidantes. Entregar una explicación, decir, oye, es súper importante que consumas alimentos rojos porque tienen antioxidantes. Todas esas ideas, si bien aparecen en el contexto, esta defensa es antioxidante y esto, al ser antioxidante, ayuda a proteger nuestra piel del avance del tiempo. Sin embargo, la información entre paréntesis no explica la importancia del consumo, no está ahí con ese propósito, la descartamos. C, para ejemplificar los sistemas defensivos existentes en la naturaleza. Dice, el sistema inmune, entonces es un ejemplo de un sistema defensivo que sí está en la naturaleza, los seres humanos somos parte de ello, por lo tanto sí. Y por último, para describir, ¿te acuerdas que es entregar características del uso del licopeno en el cuidado y protección de la piel? Describir un uso. Por ejemplo, esta crema si la utilizamos todas las mañanas y en la noche antes de dormir nos ponemos un poquitito aquí y acá, ya. Eso sería describir el uso del licopeno en el cuidado y la protección de la piel. Pero sabemos que en el contexto en el que aparece no está siendo utilizado con dicho propósito, por lo tanto no. Corroboramos que la alternativa correcta es la C y continuamos con las siguientes preguntas. La pregunta 21. Según el texto, ¿qué tienen en común los compuestos químicos de los 3 ingredientes presentados? En esta alternativa tenemos que interpretar la lectura, tenemos que encontrar algo en común, por lo tanto tenemos que relacionar la información. Entonces me voy al texto y a partir de todo lo que se dijo de los químicos de cada uno de los ingredientes que compone un pebre, vamos a hacer relaciones, conexiones. Veamos las alternativas. Alternativa A. Lo que tienen en común es que se activan al momento de picar cada ingrediente. Por ejemplo, la idea de picar aparecía asociada al cilantro, esa babita que sale cuando uno lo pica, y a la cebolla. A la cebolla. Es decir, cuando cortas la cebolla, pero en el tomate no hay ninguna idea de picar el tomate. No. Entonces, al picar cada ingrediente, no aparece en el tomate, no es nuestra alternativa correcta. Se vinculan con mecanismos de defensa.
Vamos a ver. Siempre hay marca textual, ¿vale? Siempre chequeamos con el texto. Por ejemplo, acá sale que el linalol tiene la función de repeler insectos. Eso es un mecanismo de defensa. Advierten de la toxicidad de una planta para que el potencial enemigo ni siquiera se atreva a probar el vegetal. Mecanismo de defensa número 1. Tomate. Proteger a las plantas contra la luz excesiva. Mecanismo de defensa. Además de esta defensa. Tercero. Cuando cortas la cebolla se liberan compuestos y se combinan con una enzima como reacción ante el daño que le estamos haciendo. Es un mecanismo de defensa. En las 3 secciones aparece efectivamente que los compuestos químicos se vinculan con mecanismos de defensa. Sigamos leyendo las alternativas just in case. Alternativa C. La alternativa C dice que los 3 ingredientes se potencian a través de la mezcla con otros componentes. Potenciarse es hacerse más poderoso. Entonces, en el texto, por ejemplo, la cebolla efectivamente se combina con una enzima, por lo tanto podríamos decir que aquí se potencia, ya que se produce este mecanismo de defensa. Sin embargo, en los tomates no se habla de la mezcla con ningún otro compuesto, y en el caso del cilantro se habla del OH de los grupos de alcohol. Sin embargo, en el caso de los tomates no hay ninguna idea de mezcla, de juntar un componente con otro. En la cebolla, en el cilantro, pero otra vez no en el tomate, por lo tanto tampoco es la alternativa correcta y la descartamos. Y la última dice que se relaciona con el color que posee cada alimento. ¿Te acuerdas por qué se caracteriza el color de la cebolla? Si no te acuerdas es porque esa información no sale, pero sí sale el color verde del cilantro por la clorofila, el color del tomate por el licopeno. Por lo tanto, no podríamos decir que se vincula con el color en los 3 casos, ya que nos falta la cebolla. Por lo tanto, esta tampoco es la alternativa correcta. Y vamos a elegir la alternativa B. Lo que tienen en común los 3 químicos de los ingredientes es que se vinculan con mecanismos de defensa. Y ahora mucha atención a la pregunta 22. Esta es una pregunta de evaluar información. Fíjate bien, considerando texto e imágenes, ¿qué aspecto dificulta la comprensión del contenido del artículo? Entonces, terminamos de leer el texto, estamos en el proceso de reflexión, estamos haciendo un proceso metacognitivo de entender qué nos costó. Yo digo, oye, qué simpáticas que son Josefina y Macarena que escribieron un texto para que lo entendamos, ¿no? Haciéndonos, poniendo información entre paréntesis, entre comillas, haciendo aclaraciones, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con esta fórmula de acá? ¿Cuál era el aporte de esto? ¿Cómo me ayudaba esto? Ya, si bien aquí aparece la OH relacionada del monoterpeno, ¿y qué era todo esto de acá abajo? A los que no sabemos mucho de química, pues nos pilla. Esta información de aquí nos hace pensar que el texto tiene una dificultad. Y lo estamos haciendo esta relación en cuanto a texto e imágenes. El cilantro verde aquí apoya la idea principal de ese párrafo. El tomate aquí apoya la idea de este. El espectro no sé cuánto apoya la idea de esto. El collage nos hace una síntesis de todo. Pero esto qué diablos, ¿no? Por lo tanto, con esa idea de lo que a ti te dificulta, porque igual que es difícil encontrar algo que nos dificulte a todos, pero sería como, ya sabes, una idea en común. Frente a eso vamos a leer entonces. ¿Qué nos dificultó la comprensión del contenido? La ubicación de las imágenes y fórmulas que acompañan el texto. ¿Dónde se ubicaban las imágenes? Yo creo que las imágenes estaban bastante bien ubicadas, ¿no? Es decir, se habla de tomates, te pongo un tomate. Se habla del cilantro, te pongo un cilantro. Se habla del pebre, te pongo un pebre. Se habla de los colores, te pongo una paleta de colores. Se habla de la fórmula, te pongo una fórmula. O sea, la ubicación no es el problema. Las imágenes están bien posicionadas y las fórmulas también están bien posicionadas, acompañando al texto. No es esa la dificultad. Alternativa B, la relación entre los títulos y el contenido de los apartados. Los títulos, por lo tanto, título 1, título 2, título 3, título 4. ¿Que acaso el texto no se trataba del pebre y sus ingredientes? ¿Que acaso esta sección no se trataba del elemento químico del cilantro? Y este que del tomate y este de la cebolla. O sea, los títulos están bien puestos. No te podría confundir eso. Si te confunde eso ya es un problema tuyo, lo siento, pero
desde las autoras, desde la construcción que hicieron las autoras, la organización, la disposición de la información, ellas han puesto un buen título a cada una de las secciones, porque estos títulos representan la totalidad del contenido, son síntesis locales. Por lo tanto, tampoco es esta la razón de la dificultad. La alternativa C, la ausencia de explicaciones de algunos recursos gráficos, pues algunos elementos gráficos sí, les faltaba una explicación, como por ejemplo las fórmulas químicas. Apenas una pequeña explicación sobre la OH aquí, me falta todo el resto y de esta, nada. No necesito mucha explicación de esto, o sea, es un tomate rojo, se relaciona con lo que dice el título. No necesito una explicación de qué es esto, o sea, todos alguna vez, me imagino que todos alguna vez hemos visto un cilantro. Por lo tanto, sí, efectivamente habían algunos elementos, algunas imágenes que no tenían explicaciones y eso sí que generaba una dificultad en la lectura. Por lo tanto, esa vamos a decirle que sí. Alternativa C, la falta de un apartado que sintetice la información. Oye, pero sí que teníamos un apartado que sintetizaba la información. Tenemos esto sintetizando todo el contenido del texto. Por lo tanto, esa no es una dificultad. Por el contrario, eso es una ayuda. Entonces, no. Vamos a corroborar que lo que dificulta el contenido del artículo es la ausencia de la explicación de algunos recursos gráficos. Y por fin llegamos a la última pregunta del texto, la pregunta 23. ¿Qué información nueva presenta la infografía al final del texto? Me preocupo entonces de la infografía del collage al final del texto y veo qué información nueva me está presentando. Para poder responder a esta pregunta, además de localizar dónde se encuentra la infografía, además de interpretar la información, ¿qué sentido tiene esta respecto de toda la información, de toda la información que presenta el texto? Tengo que hacer unas relaciones, ¿no? Tengo que relacionar el contenido de la infografía respecto del contenido de todo. ¿Qué información nueva hay acá? Vamos a ver las alternativas. Dice que la infografía me entrega el origen de la palabra pebre. Efectivamente, en la infografía aparecía por aquí del catalán pimienta. De ahí viene, ese es su origen. Y esa información del catalán pimienta no aparece en ninguna otra parte, ninguna otra de las secciones. Sin embargo, el logo sí, la palabra pebre sí, esta bajada también, esto también, y todas estas ideas, como son síntesis, también aparecen. Ya tenemos la alternativa correcta. Ay, perdón. No obstante, continuamos con la lectura de las alternativas. La alternativa B, la función del linalol terpeno en el pebre. Entonces, linalol terpeno, aquí, función atraer polinizadores, linalol terpeno, aquí, función atraer polinizadores. Esa información no es nueva, ya estaba contenida en el texto. Perdón, otra vez, aquí, por lo tanto, no, esa información ya salía, no es nueva. Alternativa C, los ingredientes más importantes del pebre. ¿Verdad? Como muy lógico que no es esa, porque el texto está hablándote de los ingredientes, la infografía sintetiza los ingredientes del pebre, descartamos de una. Y alternativa D, los beneficios indirectos de consumir licopeno. Beneficios indirectos del licopeno, a ver. Licopeno, responsable del color rojo, protege a las plantas, es rico, propiedad antioxidante, protege la piel. Todas esas ideas aparecen en el texto. Todas ellas aparecen en el texto. En ningún caso es información nueva. Por lo tanto, la descartamos. Y nos quedamos con nuestra alternativa correcta, la A, el origen de la palabra pebre. Hemos desarrollado la estrategia completa, el paso a paso con todas las preguntas, leyendo el texto, leyendo la pregunta, identificando la habilidad para poder continuar con los siguientes pasos, siempre localizando una sección, siempre identificando una marca textual que me ayude, que me respalde. Siempre se hace la lectura de todas las alternativas, aunque estés seguro, segura, te lo recomiendo porque de vez en cuando se te puede ir alguna idea. Siempre reconoce los distractores, siempre destaca o subraya la palabra que te esté llamando la atención que en ese contexto no funciona.
y siempre corrobora otra vez, o sea, para los más inseguros en realidad, porque hay algunas personas que quieren acabar pronto y ya hasta acá y se saltan la corroborada del final. Veamos otros ejemplos de las otras preguntas que te había mostrado antes.